Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, tenemos una historia que es pura magia navideña, una que involucra amor, sorpresa y, por supuesto, un plan increíble. Si son fanáticos de las historias conmovedoras y de cómo la generosidad puede iluminar hasta el día más gris, prepárense, porque lo que van a escuchar hoy es de esas que te calientan el corazón. Hoy vamos a hablar de Burak y su plan navideño que dejó a Neslihan completamente sin palabras. ¿Están listos para sumergirse en este cuento de Navidad moderno? Genial. Pero antes de empezar, si todavía no forman parte de nuestra familia, les invito a que le den a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Y si les gustan las sorpresas y las historias que inspiran, déjenme saberlo con un asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen la escena, finales de noviembre, el aire ya tiene ese toque helado que nos anuncia que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Las luces empiezan a parpadear en las calles, los escaparates se visten de gala, y en muchas casas, la planificación de las fiestas ya está en pleno apogeo. Pero para Neslihan, este año la Navidad tenía un tinte diferente, un poco más agridulce. Ella es una persona maravillosa, siempre pensando en los demás, siempre con una sonrisa, pero este año, los desafíos se habían acumulado. Quizás no era una situación de vida o muerte, pero para ella, significaba que las Navidades de sus sueños, esas de películas y postales, se veían un poco lejanas. No se quejaba, por supuesto, Neslihan no es así, pero una pequeña chispa de anhelo se escondía en sus ojos cuando veía todo el bullicio navideño. Y ahí es donde entra Burak. Burak, su compañero, su confidente, su amor. Él la conoce como la palma de su mano. Sabe cuando algo la preocupa, incluso cuando ella intenta disimularlo con su eterno optimismo. Ha visto esa pequeña sombra en su mirada, ha escuchado los suspiros ahogados, y ha decidido que este año, la Navidad para Neslihan iba a ser algo verdaderamente especial. No solo un regalo bonito, no, Burak es un romántico empedernido y un estratega de primera cuando se trata de hacer feliz a Neslihan. Él sabía que lo que ella necesitaba no era solo un objeto material, sino una experiencia, una renovación, una alegría que le recordara por qué amaba tanto esta época del año. Así que Burak se puso manos a la obra. Y créanme, cuando digo manos a la obra, me refiero a una operación digna de una película de espías. Empezó a investigar, a planear, a mover hilos. Y todo esto, por supuesto, con el máximo sigilo. Neslihan no podía sospechar absolutamente nada. Su primer paso. Descubrir qué era exactamente lo que le faltaba a Neslihan para sentirse plena esta Navidad. No fue fácil. Había que interpretar miradas, comentarios casuales, deseos no expresados. Burak, con esa habilidad que solo tienen las personas que aman de verdad, empezó a recopilar información. Le preguntaba a sus amigos cercanos, a su familia, incluso a compañeros de trabajo de Neslihan, siempre bajo el pretexto de estar planeando una pequeña sorpresa genérica para ella. Se dio cuenta de que Neslihan, a pesar de ser una persona fuerte y resiliente, había estado trabajando muchísimo últimamente. Había pospuesto muchos de sus planes personales por dedicar tiempo a su trabajo y a ayudar a otros. En resumen, Neslihan necesitaba un respiro. Necesitaba sentirse cuidada, mimada y sobre todo necesitaba unas vacaciones. No cualquier vacaciones, claro está. Burak sabía que Neslihan soñaba con un lugar que la transportara, que la hiciera olvidar las preocupaciones cotidianas y que la sumergiera en la atmósfera navideña más pura. Y entonces la idea brillante surgió. Burak recordó una conversación que tuvo con Neslihan hace meses, donde ella mencionó de pasada un pequeño pueblo en los Alpes suizos, famoso por su mercado navideño, sus paisajes nevados y su encanto tradicional. Un lugar donde la Navidad se vive con una intensidad casi mágica. Ese era el destino perfecto. Pero no solo eso. Burak no quería solo enviarla allí. Quería que la experiencia fuera completa. Empezó a investigar vuelos, hoteles acogedores con vistas a la montaña, y sobre todo actividades navideñas. Pensó en paseos en trineo, en degustaciones de chocolate caliente junto a una chimenea crepitante, en la posibilidad de ver a Papá Noel entregar regalos a los niños en un entorno de cuento. Se imaginó a Neslihan sonriendo con las mejillas sonrosadas por el frío, con esa luz especial en los ojos que él tanto amaba. Pero el plan de Burak iba más allá. Sabía que para que fuera una sorpresa completa, debía hacer que todo pareciera casual.
Así que empezó a dejar caer sutiles pistas en conversaciones con Neslihan. Por ejemplo, un día le preguntó, ¿no sería bonito pasar la Navidad en la nieve este año? Otro día, mientras veían una película con temática invernal, comentó: mira qué paisajes tan espectaculares, justo el tipo de lugar donde me gustaría estar en estas fechas. Neslihan, ingenua como siempre, respondía con sonrisas, pensando que eran solo deseos pasajeros. El siguiente paso en el plan de Burak fue aún más ingenioso. Contactó a una agencia de viajes especializada en experiencias personalizadas. Les explicó su idea: quería sorprender a su pareja con un viaje navideño a ese pueblo suizo, pero quería que la reserva se hiciera de forma que Neslihan no tuviera ni idea. La agencia se encargó de todo, buscó las mejores ofertas, reservó el hotel, los vuelos, e incluso le preparó un itinerario lleno de sorpresas. Y aquí viene la parte más divertida y estratégica. Burak, con la ayuda de la agencia, diseñó una falsa reserva para él solo. Un viaje de negocios de última hora, decía, a una ciudad cercana a ese pueblo suizo. La agencia envió el itinerario y los detalles de este supuesto viaje de negocios a la casa, a nombre de Burak. Neslihan lo vio y aunque le dio un poco de pena que Burak tuviera que trabajar en Navidad, no sospechó nada. Bueno, es importante para tu trabajo, le dijo con resignación. Pero la verdadera sorpresa estaba guardada. Días antes de que comenzara la Navidad, Burak invitó a Neslihan a una cena íntima en casa. Todo estaba decorado con luces tenues, velas y el aroma a galletas recién horneadas. Neslihan pensaba que era solo una cena especial para celebrar la cercanía de la Navidad, y estaba encantada. Burak, con una sonrisa traviesa, le entregó un sobre grueso. Esto es para ti, mi amor, dijo. Neslihan lo abrió con curiosidad. Dentro no había un regalo común. Había un billete de avión, no uno cualquiera, sino uno para ella. Y junto a él, un pequeño folleto con el logo de la agencia de viajes y una imagen de un paisaje nevado idílico. Al principio, no entendía nada. Burak, ¿qué es esto?, preguntó con los ojos muy abiertos. Burak se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, le dijo: Neslihan, mi amor. Sé que has tenido un año difícil, y que este año la Navidad no ha sido como esperabas. Pero quiero que sepas que te amo más que a nada en el mundo, y que tu felicidad es mi mayor prioridad. Este año, tú te mereces la Navidad más mágica de todas. Así que prepárate porque tenemos un viaje increíble que hacer. Este billete es para ti, y te lleva a ese lugar del que tanto hablabas. Yo te llevaré al aeropuerto y mientras tú disfrutas de tu viaje de negocios, tu verdadero destino te espera. Y ahí, cuando llegues, tendrás una sorpresa aún mayor. La expresión en el rostro de Neslihan era un poema. Primero incredulidad. Luego asombro. Y finalmente una cascada de lágrimas de felicidad. Ella no podía creerlo. Burak, su Burak, había planeado esto a la perfección. Había orquestado una sorpresa monumental, un regalo que superaba con creces cualquier expectativa. Ella lo abrazó fuertemente sin poder articular palabra. Y la sorpresa, amigos, no terminó ahí. Cuando Neslihan llegó al aeropuerto creyendo que iba sola a ese viaje de negocios falso, se encontró a su mejor amiga, y a su hermana, esperándola con globos y pancartas. Ellas la iban a acompañar en las primeras etapas del viaje, a asegurarse de que todo saliera bien y a disfrutar de la emoción inicial con ella. Y la verdadera sorpresa, la que Burak mencionó, era que él estaría esperándola al final del viaje, en ese mágico pueblo suizo, para pasar la Navidad juntos, como siempre lo habían soñado. Imaginen la alegría. Fue un plan increíble, ¿verdad? Un plan que demostró el poder del amor, de la atención al detalle y de la generosidad. Burak no solo le dio a Neslihan un viaje, le dio la oportunidad de reconectar con la magia de la Navidad, de sentirse amada y valorada, y de crear recuerdos que durarán toda la vida. Es un recordatorio de que las mejores sorpresas no siempre son las más caras, sino aquellas que vienen del corazón y que están pensadas para hacer feliz a la persona que amamos. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Hemos visto cómo Burak, con su ingenio y su amor, sorprendió a Neslihan con un plan navideño verdaderamente increíble. Una historia que nos enseña que la verdadera magia de la Navidad reside en dar, en cuidar y en hacer sonreír a quienes más queremos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo.
Me encantaría saber qué les pareció. ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar de sorpresas navideñas? ¿O tal vez un plan que les gustaría ejecutar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si esta historia les ha parecido tan inspiradora como a mí, les pido un último favor. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan contagiarse de este espíritu navideño. Y por supuesto un gran asterisco me gusta para apoyarnos. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Les deseo a todos unas fiestas llenas de amor, alegría y muchas, muchas sorpresas maravillosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.